¿Qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Estamos ya en el primer programa. Estamos iniciando el mes de julio, el séptimo mes del año. Bueno, esperamos pues buenos días en este mes, el séptimo del año. Y por supuesto, saludos a usted que nos está siguiendo en distintos lados, ¿verdad? En distintos puntos, tanto de nuestro país, El Salvador, como también afuera de nuestras fronteras patrias. Saludos y también le invito a que siga dejando sus comentarios aquí abajo en esta plataforma y que sigamos dialogando, ¿verdad? De eso se tratan estos programas, no de hacer o dar por sentada una posición de nuestras ideas, sino más bien entrar en un diálogo, que pensemos ambos en las posibilidades de generar mejores ideas, propuestas y soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ahora abordaremos un tema que casi no se está hablando, pero es de mucha importancia para nuestra juventud. La otra violencia que sufren nuestros jóvenes. De eso vamos a hablar ahora y nos vamos a centrar justamente sobre las violaciones al derecho al trabajo. Es una violación que la sufrimos todos, adultos y jóvenes, pero nos vamos a enfocar justamente en la juventud, precisamente porque ellos están ingresando a un espacio laboral. Ya vamos a ver las cifras de cuántos jóvenes tratan de ingresar cada año al ámbito laboral y cómo le es negado desde la sociedad, desde nuestro sistema económico, desde el Estado mismo, esa posibilidad de ingresar al mercado laboral. De aquellos jóvenes que están cumpliendo justamente los 18 años y que están empujando hacia ese espacio. Pues bien, comienzo con este dato. ¿Sabe usted que cada año alrededor de 91,000 jóvenes entran al mercado laboral, es decir, empujan la puerta de ingreso al mercado laboral? Pues esa es la cifra. 91,000 jóvenes están cumpliendo los 18 años, pero no todos son absorbidos como parte de esa fuerza laboral activa que debería de absorber la economía de este país. Solamente 54,000 lo logra. ¿Y el resto qué se hace? Bueno, hay 35,000 que no logra pasar esa puerta. Fíjese bien, 35,000 jóvenes, en su mayoría mujeres, que no logran pasar la puerta del empleo. Es decir, a pesar de que tocan, empujan varias veces, estos jóvenes no logran pasar esa puerta. Y bueno, de entrada, un estudio elaborado en 2017 por una empresa llamada Manpower, que se dedica al análisis de los estudios de, digamos, oportunidades laborales para los jóvenes en la región, dijo que el país, El Salvador, es uno de los de Centroamérica donde los jóvenes entre 16 y 24 años se les vuelve mucho más difícil tener acceso a las oportunidades de empleo. Vea usted, las condiciones no han cambiado de 2017 a la fecha. Prácticamente la cifra sigue siendo la misma, las condiciones siguen siendo las mismas y me atrevería a decir que un poco empeoradas a partir de las dificultades económicas que generó la pandemia, los 2 años más difíciles de la pandemia. Bueno, hasta 2019 teníamos una tasa de desempleo del 13,4% en el área urbana, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Esta es una encuesta que periódicamente se hace en el área urbana. Esa es la cifra, 13,4% para los jóvenes de zonas urbanas. Ahora, vamos a ver a nivel general, la tasa de desempleo no pasa del 6,9 o 7%. Ahí lo hemos mantenido durante las últimas 3 décadas. Pero bien, volvemos a la cifra, 35,000 jóvenes que siguen
desempleados, algunos subempleados, otros en actividades de subsistencia y otros sobreviviendo con lo que sea, porque así toca a muchos en este país. Y veamos entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos 35,000 jóvenes no logran pasar esa puerta? Vamos a ver, hay 3 condiciones según este estudio que les he mencionado de 2017. Hay 3 condiciones por las que estos jóvenes no pueden cruzar esa puerta. La primera es la falta de experiencia. Cuando estos jóvenes llegan y tocan la puerta, lo primero que les pregunta quien se las abre, les dice, a ver, ¿tienes experiencia en el área en la que andas buscando el empleo? Pues los jóvenes obviamente muchos carecen de ella. El segundo elemento es los conocimientos técnicos específicos para el área donde existe la oportunidad de empleo que buscan en ese momento. Y la tercera es el manejo de un segundo idioma. Pues bien, vamos a ver. Empecemos por la experiencia. Difícilmente un joven de 18 años, incluso hasta de 20 años, va a tener experiencia laboral cuando este joven apenas está ingresando a su formación, ya sea técnica o formación universitaria. Justamente este joven está en un proceso de preparación y tanto las empresas como los centros de estudio o también los centros laborales que debería de tener el Estado, pues no existen. Las universidades no tienen esa conexión con las empresas, es decir, como una especie de pasantías en la que los jóvenes puedan insertarse para hacer sus prácticas y vivir la experiencia laboral concreta dentro de ellas. Eso no existe hoy por hoy. Entonces los jóvenes se topan con que no tienen experiencia en el área donde buscan emplearse. Segundo, los conocimientos técnicos. Hay áreas muy específicas como por ejemplo, partamos de que nuestra economía es una economía terciaria, es decir, dedicada a el comercio y los servicios, porque así fue orientada desde los años 90, ¿verdad? La terciarización de nuestra economía es fuerte y por supuesto los jóvenes buscan emplearse en esas áreas. Es decir, las oportunidades de trabajo que hay están destinadas en los servicios y en las áreas de la mercadotecnia. Entonces, los jóvenes tampoco tienen acceso a conocimientos técnicos específicos de práctica, digamos, en esas áreas. Siempre existe la necesidad de que las empresas abran sus puertas para la adquisición de conocimientos técnicos o de instituciones especializadas en la formación técnica de estos jóvenes. Y por supuesto, es responsabilidad del Estado. Y el último, el manejo de otro idioma. Bueno, y aquí en esta parte hay que saludar los esfuerzos últimos del Ministerio de Educación que decidió últimamente que la educación pública en nuestro país debe de enseñarse también en idioma inglés. Ojalá las instituciones públicas a nivel general tengan esta capacidad de implementar esta política y el Estado también empuje esta política de formación en un segundo idioma a nivel nacional para que nuestras futuras generaciones no tengan esta deficiencia para poder ingresar a esta fuerza laboral que demanda empleos año tras año. Bien, pero no solo esto, digamos son como los elementos más formales que nos arroja este estudio de Manpower. Pero hay otros elementos con los que nuestros jóvenes se dan en la frente al momento de buscar lo que llamaremos ahora un primer empleo. Y estos otros obstáculos son en el marco de un país violento y excluyente, el proceso de aplicación o de selección, como lo quieran llamar las empresas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues al momento en que el joven toca la puerta de las empresas de reclutamiento o de las oficinas de recursos humanos de las compañías que ofrecen empleos en nuestro país. De antemano partimos entonces de que nuestro país es un país violento y excluyente para todos. Bien, entonces los jóvenes se topan con esta segunda tanda de obstáculos. Primero, la escolaridad. Segundo,
la seguridad. Y tercero, los empleos de calidad. Veamos, estos son como condiciones muy propias a las que se enfrentan nuestros jóvenes en la realidad actual. Comencemos con la escolaridad. Bien, educación básica con pocas oportunidades y una educación superior muy mal pagada. Empecemos aceptando que hoy por hoy, quien tiene sexto grado, quien tiene noveno grado, quien tiene incluso bachillerato, tiene muy pocas oportunidades de emplearse formalmente. Las únicas empresas a donde puede aplicar una persona con educación básica o educación media es las empresas de servicios varios, es decir, de trabajos varios en donde incluso los salarios son mal pagados y las personas que aplican a estas empresas son sobreexplotadas. Es decir, hay muy pocas posibilidades de superación a partir de la escolaridad. Pero veamos ahora el otro extremo. Hay personas que tienen educación superior, que tienen licenciaturas, incluso algunas personas con doctorados o incluso algunas con posgrados, que no logran colocarse en el mercado laboral formal, precisamente porque no hay posibilidades de absorción. Nuestra economía, bueno, los economistas dicen hay una contracción de nuestra economía y por tanto hay pocas oportunidades de empleo. Hay muchos profesionales, una buena cantidad de profesionales que están subsistiendo, algunos insertos en actividades productivas alternas que le llamarán algunos el emprendedurismo, que se ha puesto tan de moda en estos tiempos, pero que en realidad no debería de ser, precisamente porque los procesos educativos deberían de ir de la mano con el desarrollo mismo de las empresas, de la economía, para que estos jóvenes o adultos que van saliendo de su formación técnica, de su formación profesional, incluso de formación continua, puedan insertarse fácilmente en ese mercado laboral y mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones de desarrollo personal y profesional. Pero eso hoy por hoy no existe a plenitud. Vamos al otro elemento y es la seguridad. Veamos, en el tema de la seguridad, nuestros jóvenes se topan con una serie de obstáculos a la hora de aplicar. Y el primero de estos tiene que ver con el tema de la exclusión social. Por eso arriba dije, tenemos este entorno de un país violento y excluyente. En el tema de la seguridad, el primer problema con que se topan nuestros jóvenes es la pregunta en la forma que están llenando a la hora de aplicar a un trabajo. ¿Dónde vives? Primer elemento, si este joven o esta joven proviene de un municipio, de una colonia, de una zona geográfica que es conocida como una zona vulnerable y con alta presencia de pandillas u otras organizaciones criminales, pues de entrada está descartado o descartada para poder continuar con ese proceso de aspiración a un puesto de trabajo. Luego viene el proceso de investigación, los vínculos familiares. Tal vez el joven o la joven no haya cometido algún delito, pero si un miembro de su entorno familiar se ha visto involucrado en alguna ocasión en el cometimiento de un delito, eso también ya lo descarta de la continuidad de la aspiración a ese puesto, a ese empleo. Y finalmente, o más bien como paso siguiente, es el sometimiento al polígrafo. Una práctica que es tan cotidiana y la hemos normalizado dentro de nuestro ámbito social y laboral, que lo damos ya por hecho, a pesar de que es una acción denigrante en contra de la dignidad humana, de la dignidad como personas. Es decir, no hay mecanismos legales que justifiquen la aplicación de la prueba del polígrafo, a menos que la aplicación al puesto de empleo o de trabajo requiera
de verdad mecanismos de reclutamiento con altos estándares de seguridad. Por ejemplo, pensaría si una persona va a aplicar a un empleo en un banco, en el sistema financiero. Precisamente por esas condiciones se podría justificar. Pero ¿qué pasa hoy? Muchas empresas están aplicando la prueba del polígrafo. Y este es un mensaje, es un reto para el Ministerio de Trabajo, precisamente para que ponga ojos en esa actividad. Luego vienen las condiciones de inicio para el trabajo, es decir, la empresa que recluta a los empleados pasa los documentos o los aspirantes a la empresa que requiere los servicios de estos chicos y ahí viene el otro paso, es decir, ¿cuáles son las condiciones de salario que está ofreciendo la empresa? ¿Cuáles son las condiciones de ese contrato que está ofreciendo la empresa? Muchas veces esos contratos son violatorios de la misma ley laboral en nuestro país. Y esto debe ser supervisado por el Estado, por el Ministerio de Trabajo, porque allí se están cometiendo ilegalidades. Y aquí, el tercer paso, vamos a hablar de los empleos de calidad, que tiene que ver justamente con los salarios. Tener un empleo de calidad significa tener salarios de acuerdo a ley y en la medida de lo posible, mejores todavía que los salarios mínimos. El salario mínimo en nuestro país, desde el último incremento de 2021, el salario mínimo para el sector servicios en la ciudad es de $365 en el área de servicios, la terciarización de nuestra economía, más prestaciones y estabilidad laboral. Cuando tenemos esas tres, por lo menos esas tres garantías, podemos hablar que tenemos empleos de calidad o que el joven aspira a tener empleos de calidad. Pero veamos, la primera condición es, o reto más bien, es ver si estos jóvenes están entrando con un salario mínimo, si no son sobreexplotados. Luego viene el tema de las prestaciones. Muchas empresas no están otorgando prestaciones básicas de ley, de entrada, ¿verdad? Como lo manda la ley. Seguro social, por lo menos las prestaciones de ley, seguro social, no digamos las prestaciones propias ya de la empresa. Y el último elemento es la estabilidad laboral. Hay muchas empresas que todavía exigen a los aspirantes la permanencia de 15 días gratuitos. Eso no está sustentado en la ley. Esa es una vieja práctica que había anteriormente dentro de las empresas. Hoy por lo menos debería de firmar de entrada un contrato a aquella persona que aspira a un puesto laboral. Pero esas son las condiciones en las que están ingresando estos jóvenes, estos casi 100.000 jóvenes al mercado laboral en nuestro país. Veamos otro elemento entonces importantísimo, y es que en este país, con estas enormes desigualdades, en este entramado de difícil acceso a un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, se enfrentan los jóvenes con estas dificultades, ¿verdad? Y hay una paradoja, vean ustedes. Estos jóvenes nacieron en un sistema económico neoliberal basado en el consumo, ¿no? El consumo a ultranza, la publicidad y todo lo que vemos a través de los medios de comunicación nos empuja a consumir. La publicidad nos crea necesidades, empuja a consumir desmedidamente, pero vean ustedes, no le crea las condiciones para que estos jóvenes satisfagan esas necesidades de consumo, es decir, el empleo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un entorno de violencia. Es una violencia que no la percibimos tan grotesca como la violencia de los asesinatos que vemos cotidianamente a partir de las pandillas o que hemos estado viendo, pero sigue siendo violencia, violencia contra los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven, cuando cumple sus 18 años y entra a aspirar a un empleo, este joven en su imaginario
está buscando independencia, está buscando un proyecto de vida, está buscando ser él o ella de manera independiente. Pero el entorno, la sociedad, las empresas y el mismo Estado no le genera o no le garantiza esas condiciones. Ahora, ¿qué opciones tienen nuestros jóvenes marginados? Y óigase bien, me refiero aquí a una condición de nuestra juventud marginada. Pues hablamos de 35,000 personas que están en esta condición ya per se, marginados del derecho al trabajo. Las opciones que tienen, ya dije antes, al empleo informal, al ingreso a los mal llamados emprendimientos. Muchos de ellos ni siquiera creo que reúnen estas categorías. Y el último, la migración. Fundamentalmente, los jóvenes del campo. Recientemente decía una de las personas que trabaja para las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que diariamente, vea usted, diariamente más de 300 personas salen de nuestro país. Esto lo decía a finales de 2021, el señor Ríos. Y la migración, según datos de Naciones Unidas, de este país, ha ido creciendo desde 2015. En 2015, la migración respecto a la población era del 23.95%. En 2017 subió al 24.42% y en 2019 subió al 24.80%, es decir, los años que tenemos los datos, ¿verdad? Y las mayorías de estas personas que migran son mujeres. Y muchos de ellos vienen del campo, la población más marginada, con menos oportunidades para ingresar al ámbito del empleo y del desarrollo personal y profesional. Entonces, vea usted, la migración se vuelve y se ha vuelto en los últimos años una válvula de escape demográfico, una válvula de escape social, económico y, por qué no decirlo, también político. Más de 7,000 millones de dólares ingresaron en 2021 en concepto de remesa. Aparte de que este país sigue siendo un expulsor de su gente, estamos recibiendo la misma cantidad del presupuesto general de la nación en remesas. Significa que a nuestro país lo están financiando prácticamente las remesas de los hermanos que expulsamos. Y vea usted, voy cerrando con esto, hay una especie de círculo vicioso. Cuando llegamos a este tema de la migración, empujamos a nuestros jóvenes como una de las opciones a migrar. Porque nuestros jóvenes buscan consolidar su vida, independizar su vida, buscan un empleo para poder desarrollar un proyecto de vida. Entonces, una de esas opciones es la migración. Tal vez porque en otro país, Estados Unidos o Canadá, tienen familiares y les cuentan que allá por lo menos, hay mejores garantías de empleo. Entonces, vean, la migración nos está empujando nuevamente a tener familias desintegradas, que es el fenómeno que ha generado en alguna medida las pandillas, ¿verdad? Y aquí vuelve el caldo de cultivo entonces para los grupos criminales, ¿verdad? Esto comenzó, bueno, no comenzó, sino que continuó desde los años 80, siguió en los 90 y ahora tenemos el problema que tenemos. Y una de las raíces de este fenómeno es el abandono familiar, la desintegración familiar, en parte producto de la migración. Pero además vuelve la ausencia del Estado para garantizar los derechos fundamentales y ese derecho fundamental al empleo que me he referido antes. Pero además violenta el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, a la recreación y otros derechos que debe de tener garantizada la persona humana si nos atenemos al artículo 1 de nuestra Constitución, ¿verdad? Que el fin del Estado es velar por la persona humana. Y entonces aquí se cierra nuevamente este círculo vicioso que raras veces nos ponemos a pensar. Volvemos al principio de la rueda, ¿verdad? Nuestros jóvenes
que hemos marginado vuelven otra vez a ser criminalizados. ¿De qué manera será en el futuro? No lo sabremos, pero debemos atender a esta población, por hoy infantes, adolescentes y jóvenes que están empujando esa puerta del empleo. Debemos atenderla, porque si no, tendremos nuevamente ese círculo vicioso del que nunca saldremos, y si ahora estamos culpando a los mismos de siempre, en el futuro, ¿a quién más culparemos?